Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 6 de julio, en esta 14ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a Santa María Goretti, Virgen y Mártir. María Teresa Goretti, o Marieta, como la llamaban sus familiares, no es la única niña que ha preferido morir antes que ceder a las insidias de un perverso. Casi todos los días las crónicas hablan de violencia llevada a cabo contra muchachas inermes. El motivo de fondo por el cual la Iglesia nos presenta como ejemplo a esta santa de 12 años no es solo la defensa a ultranza de una virtud como la pureza, sino toda su vida ejemplar. La clara elección no en razón del honor, sino del mandamiento divino. No, Dios no lo quiere, es pecado, le gritó al joven Alejandro Serenelli, que trataba de violentarla. La familia Goretti, originaria de Corinaldo en la provincia de Ancona, llevada por la necesidad, había emigrado al inhóspito Agropontino, a unos 10 kilómetros de Netuno, no lejos de Roma, a fines del siglo pasado. La familia, acostumbrada a los trabajos del campo, se adaptó como pudo en una vieja casa, y mientras papá y mamá iban al campo a trabajar, María cuidaba a los 4 hermanos más pequeños que ella. No tenía sino 10 años cuando murió el padre. La mamá, Asunta, para conseguir lo más indispensable, pasaba todo el día trabajando en el campo, y María, que no había podido ir a la escuela sino de vez en cuando, ahora tuvo que renunciar totalmente. Se dedicaba al arreglo de la casa y al cuidado de los hermanitos, y cuando podía corría a la lejana iglesia para el catecismo. Así a los 12 años, en un domingo de mayo, pudo hacer la primera comunión. Era una niña muy desarrollada para la edad que tenía, y por eso llamó la atención de Alejandro Serenelli, un joven de 18 años y muy inquieto. Sus propuestas fueron enérgicamente rechazadas, pero Alejandro no desistió. Una mañana, cuando mamá Asunta salió para el campo, dejando sola en casa a María con la hermanita más pequeña, que más tarde se hizo religiosa entre las franciscanas misioneras de la Inmaculada, después del enésimo rechazo de la niña, la hirió repetidamente con un punzón. La llevaron al hospital de Netuno, pero murió al día siguiente, pronunciando palabras de perdón para el asesino, diciendo: «Por amor a Jesús lo perdono y quiero que venga conmigo al paraíso». Era el 6 de julio de 1902. Alejandro Serenelli fue condenado a trabajos forzados, pero quedó libre después de 27 años por buena conducta. En 1910 dijo que se le había aparecido la pequeña mártir y desde ese momento cambió de vida. La madre y los hermanos de María Goretti pudieron asistir en 1950 a la solemne canonización de la jovencita que no se dejó contaminar por el pecado. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa María Goretti, Virgen y Mártir. Y para hoy, el lunes 6 de julio, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: «Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir». Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: «Con solo tocar su manto me curaré». Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: «Hija, ten confianza, tu fe te ha curado». Y en aquel momento quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: «Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida». Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la primera lectura está tomada del profeta Oseas en el capítulo 2, versículos 16 y finaliza en el 22. Llama la atención porque hoy se hace una comparación
entre la esposa infiel que cambia su corazón y que trata de buscar de nuevo arrepentida al esposo, y los desposorios de Dios con su pueblo. De tal manera dice que el Señor dirá: me llamará esposo mío y no volverá a decir Baal mío. ¿Qué significa? Que dejará por un lado los dioses, dejará por un lado aquello que hacía el centro de su vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos Baales? Tenemos con minúsculas dioses, pequeños dioses en nuestras vidas. Y la primera lectura nos lo ilustra precisamente. Incluso podríamos llegar a desposarnos con esos dioses y no con el Dios vivo y verdadero. Por eso es importante hacer renuncia. Hoy renuncio al mal. Hoy renuncio a Satanás. Hoy renuncio al pecado. Hoy renuncio a sus seducciones. Hoy renuncio a todo lo que me esclaviza. Hoy renuncio a aquello que me aleja de Dios. Hoy renuncio a lo que me da infelicidad. Hoy renuncio a lo que me aleja de la paz. Sí, ponle un nombre a aquello a lo cual hoy necesitas renunciar. Repito, esos Baales que muchas veces se convierten en dioses y toman el lugar que les corresponde nada más a Jesús nuestro Señor, el Hijo de la Virgen María. Bueno, qué importante es saber que Santa María Goretti, aquella jovencita, preadolescente que recordamos en la liturgia, tenía clara esta idea. Le servía a Dios, se entregó a Dios y por supuesto, toda ella era para Dios y fue para Dios. Pidámosle al Señor que nos dé esa convicción de fe, que nos regale esa claridad de vida y de ideas, y de tal manera que defendamos esa convicción y esa actitud a capa y espada. El texto de hoy del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, nos ilustra a Jesús hablando con un jefe de la sinagoga, en primer lugar, y en segundo lugar, teniendo un encuentro con una mujer que estaba enferma, padeciendo flujo de sangre desde hacía 12 años. Por una parte, con el jefe de la sinagoga, llamado Jairo. ¿Qué sucede? Le pide que vaya a ver a su hija que está muy enferma. Así es. Y qué interesante, ¿verdad? Hoy es algo muy curioso porque cuando le pide que vaya a ver a su hija, está en uno de los textos bíblicos paralelos al de San Mateo de hoy. San Lucas capítulo 8 versículo 49 y San Marcos capítulo 5 y versículo 35 nos muestran esta escena también, estos textos paralelos. Y allí se nos narra que aquella joven estaba muy enferma y a punto de morir. Hoy el texto de San Mateo nos dice que acababa de morir. Y aquel hombre lleno de fe le pide a Jesús que imponga las manos para que viva. Y mientras iba de camino, Jesús se encuentra con aquella mujer, a quien le llamamos nosotros la mujer con flujo de sangre. Y llama la atención porque había visitado médicos, había ido con curanderos, había tratado de gastarse toda su fortuna o patrimonio y nadie la había curado. Y piensa aquella mujer en sus adentros: con solo tocar su manto quedaré curada. Y así sucede. Tocó apenas unos hilos del manto de Jesús y quedó curada. Hoy pidámosle a Jesús eso. ¿Sí? Señor, necesito ser sanado. Quiero curarme, Jesús. Quiero tocar tu manto. Permíteme tocarte, Señor. Sabes, hermano, hermana, Jesús está pasando por tu vida. Está pasando por nuestras vidas. Y Él quiere sanarnos. Llevamos cargas en el corazón. El Evangelio de ayer, día domingo, nos hablaba de eso, ¿verdad? Vengan a mí los que estén cansados y agobiados por la carga, en mí encontrarán descanso. Hermano, ¿cuáles son tus cargas? ¿Cuáles son aquellas cosas que te agobian, que te cansan, que te dan dolor, que te dan pesar, que te dan miedo, que te alejan de Dios?
que a través de ellas abandonas tu fe. Hoy deja esas cargas aquí. Hoy Jesús te invita para que creas y confíes, ¿sí? Y así el Señor nos curará. Él lo puede hacer todo. Dice San Juan, todo es posible para el que cree. Si creemos en Jesús, Él nos liberará. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Antes de dar la bendición, les recuerdo que hoy empezamos el primer retiro anual del clero. Aquí en la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala tenemos 2 retiros del clero. Nos vamos a un retiro cada sacerdote, pero no podemos irnos todos juntos a un mismo retiro, por eso una parte del clero esta semana y la otra parte en un par de meses. Así que les invito para que oren por nosotros, que estaremos en nuestro retiro del clero. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.